Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nanes, soy directora de la asociación DEC y quería daros la bienvenida al webinar que vamos a celebrar a continuación, llamado Tres horizontes para las marcas tras la cuarentena, que presentamos hoy en colaboración con FindAssence. Para los que no conocéis todavía la asociación, no dejéis por favor de poneros en contacto con nosotros en dec@asociaciondec.org y os facilitaremos toda la información que preciséis. En el webinar de hoy vamos a poder hablar con David Espeso y con Tiffany Soto de FindAssence para que nos presenten el estudio que han realizado y nos puedan mostrar cómo la crisis provocada por el COVID-19 ha cambiado las reglas del juego a las compañías en todos los niveles. A continuación van a participar, para esta presentación vamos a contar con 20 minutos. A continuación tenemos media hora en la que vamos a poder aprender de Fuensanta López Guillén, directora de Calidad y Satisfacción en Telefónica, Gonzalo Jiménez Cordero, director de Marketing en Bimbo en Europa, África y Asia, Ricardo Sánchez Díaz, Chief Omnichannel Officer en el Grupo Día, y Carlos Monserrate, director de Desarrollo Comercial de Clientes en Bankia, quienes vamos a poder aprender de ellos, como decía, porque nos van a aportar su visión y su experiencia ante los cambios que se prevén en sus propias compañías. Y por último, vamos a contar con 10 minutos o 15 para que vosotros que nos estáis siguiendo podáis hacernos las preguntas que consideréis oportunas. Así que sin más, os doy paso, David y Tiffany, para que empiece la sesión. Muy bien. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Nanes, muchas gracias a todos por los que estáis conectados y especialmente a los ponentes que seguro que nos van a brindar unas opiniones excelentes en cuanto a este contexto que se nos presenta por la crisis del COVID-19, ¿no? Primero de todo, permitidme que nos presentemos. Primero, FindAssence. ¿Qué es FindAssence? Es una consultora de experiencia de cliente. Estamos repartidos por Europa y América, sobre todo. Y tenemos dentro de mi área de estrategia, de negocio, la cual lidero, tenemos las áreas de consultoría, de investigación y data science, y la parte de ejecución y de experiencias, ¿no?, de cliente. Y nada, sin más, solo decir que este estudio o este webinar está basado en un primer estudio de una serie de estudios que vamos a ir liberando o publicando en las próximas semanas. Este lo que brinda es simplemente unos esquemas de pensamiento y de análisis para abordar lo que hemos llamado estos tres horizontes para las marcas. Son tres horizontes temporales, que luego veremos algunos detalles y aparecen en el estudio. Para quien no se lo haya descargado todavía, lo puede descargar de nuestra página web de findassence.com. Y como decía, este primer estudio es de ámbito generalista. Abarca todo el macro escenario de gobierno, lo político-social y demás, pero también en industria y consumidor, agregando una visión agregada, de todas las industrias y de todos los segmentos de consumo, ¿no? En los siguientes estudios que iremos lanzando haremos foco ya industria por industria, ¿no? Y de hecho en 2 semanas aproximadamente es cuando estaremos publicando el siguiente estudio, que estará basado en la industria de alimentos y bebidas. Y sin más, le paso la palabra a Tiffany y va a comenzar ella con la exposición. Así que, Tiffany, si quieres, preséntate tú misma y comenzamos. Bueno, mucho gusto. Yo soy Tiffany Soto Sáenz, soy líder global de la práctica de consultoría y de investigación en FindAssence. Dentro de las actividades que realizamos, sobre todo en investigación, que es producto de esta práctica que sucede este estudio, son diferentes metodologías, diferentes técnicas basadas en datos, sobre todo, que nos permiten identificar tendencias, que nos permiten identificar diferentes escenarios. Cuando empezamos a trabajar este estudio, estábamos súper, digamos, enfocados en transmitir un análisis de diferentes escenarios futuros, no de solo uno, ¿no?, sino de diferentes escenarios. Partir de uno que quizás es más conservador o continuista en base a lo que conocíamos del contexto previo antes de que sucediera todo el coronavirus, pero luego empezar a trabajar a partir de ahí diferentes escenarios alternativos
que fuesen entre lo más utópicos y distópicos, porque solo planteándonos diferentes escenarios seremos capaces de crear estrategias de compañía más resilientes. Muchas veces las compañías nos vemos atrapados entre dos dinámicas de innovación distintas. Nosotros en Fine identificamos dos que son como las más importantes, digamos. Una, que es más reactiva, en la cual la empresa innova porque se ve empujada por el contexto, puede ser por nuevas tendencias, por, digamos, estrategias que está haciendo la competencia, nuevas necesidades, nuevos hábitos del consumidor, y siempre estamos como en esta dinámica de diseñar siempre estrategias, pero para necesidades temporales. Siempre cada año, cada 2 años estamos planteándonos, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Por otro lado, vemos otro tipo de estrategia en la cual nosotros tiramos del contexto, definimos esa visión de escenario futuro ideal y preferible para la compañía y construimos el paso a paso de cómo vamos a empujar el contexto para convertir nuestra compañía en esta visión del futuro que tenemos. El mensaje que queremos transmitir con esto es que el futuro no es algo que nos sucede o que ocurre y que se nos impone, sino que como compañías y como organizaciones debemos y podemos construir el futuro que queremos tanto para la sociedad como para nuestra industria en general, ¿no? Para poder plantear este análisis de futuros, nosotros lo que tenemos que entender es que el futuro nos impacta no solo a nivel consumidor e industria, sino impacta a nivel macro de manera sistémica. Y entonces nosotros, para poder identificar cuáles son estos cambios que ocurren alrededor de nuestra industria, hemos usado este framework, que es clásico de negocio, que es el PESTEL, y para el contexto particular del coronavirus le hemos añadido una H para que suene bien, FESTEL, pero esta H es de health, que bueno, en castellano es salud, ¿no? Porque vemos que es un eje importante a analizar en este contexto. ¿Qué hacemos con el FESTEL? Lo que hacemos es identificar cuáles son todos esos cambios, ¿no? En cada uno de estos ejes que creemos que impactan, no limitándolo solo a nivel industria y consumidor, sino a nivel general, a nivel sociedad, a nivel región, a nivel global, ¿no? Cada una de estas señales tiene interconexiones y dependencias entre sí. Nosotros las identificamos y a partir de ahí es que agrupamos patrones emergentes, digamos, que son las grandes fuerzas que van a empujar el futuro ya de todo el contexto, ¿no? Para poder nosotros identificar cuáles son estas señales de cambio, nuestro departamento de investigación pues tiene una metodología que agrupa diferentes técnicas que en este estudio hemos usado de manera triangular, digamos, para validar los hallazgos. Usamos 3 diferentes fuentes, digamos, principales. Una es a partir de páginas web especializadas, revistas. De manera automatizada lo que hacemos es identificar diferentes keywords relacionadas a cada uno de estos tópicos y pues con el departamento de Data Science que mencionaba David, identificamos cuáles son estos clusters de temáticas que van surgiendo. Continuamos en la exploración una vez tenemos estas temáticas, ya profundizamos en un análisis más social, de escucha social, tanto en redes sociales, en foros, en webs, etc. Y luego también lo que hacemos es identificar cuál es la intención de búsqueda, tanto en Google como en YouTube, o la intención de compra, ¿no? Dependiendo de lo que estemos analizando. Y estos 3 ejes lo que nos hacen es definir estos patrones. Finalmente, obviamente, hemos validado estos hallazgos, estos patrones, ya realizando encuestas cuantitativas a muestras, digamos, ya en diferentes países con muestras representativas, ¿no? Los patrones que hemos identificado son estos 8 que ven a continuación. Los voy a listar rápidamente. El primero es yo versus el resto, lo que quiere decir es cómo nosotros, o este instinto de supervivencia que tenemos, nos está en algunos países obligando a separarnos del resto y a intentar proteger nuestra economía, nuestra salud, etc., poniéndonos por sobre el resto de la sociedad. Luego, otro patrón de cesión de libertades. Hemos visto cómo en algunos países se empieza a normalizar, digamos, esta pérdida temporal, ¿no? de libertades, tanto en cuanto al acceso a nuestros datos personales o a la libertad de movilidad que tenemos, etc. La tercera que hemos identificado es una de progresismo social, en la que vemos un poco contraria quizá yo versus el resto, y es normal que estos patrones sean incluso un poco contradictorios entre sí,
porque representan a diferentes grupos de la sociedad. El progresismo social lo que hemos identificado es que pues hay tendencias de personas o empresas o incluso partidos políticos que empujan políticas más progresistas como de sanidad universal o de renta básica, producto de este contexto. Luego la cuarta, que todos lo hemos visto y me imagino que muchos lo han empezado a notar en sus industrias, es el de la transformación digital, de cómo como empresas, digamos, automatizamos nuestra operación para depender cada vez menos, ¿no?, de la fuerza de trabajo humana para poder así garantizar que nuestra operación siga en pie incluso en la cuarentena o en futuras oleadas si es que hubieran, o incluso la automatización de la entrega del servicio para garantizar, digamos, seguridad a los clientes, ¿no?, de que se va a reducir a lo más mínimo el contacto. También estamos viendo tendencias de diversificación, este grande patrón de diversificación económica, tanto a nivel países que dependían mucho del turismo o de industrias que ahora vemos que están sufriendo, pues cómo empiezan a ver nuevas formas de quizá invertir en ciencia, o empresas que están, digamos, transformando su eje o su propuesta de valor principal, innovando en este contexto con diferentes alternativas de soluciones de servicios o de productos, o incluso compañías que están colaborando entre sí con comunidades de makers 3D para diseñar o desarrollar productos y sacarlos al mercado. También vemos el patrón de conciencia colectiva, que lo hemos notado tanto, bueno, nosotros aquí en nuestro contexto como a nivel digital y a nivel de investigación. Vemos que las personas se están preocupando más por las condiciones laborales, está surgiendo como esta especie de conexión con las personas que viven en nuestro entorno cercano, con nuestros vecinos, ayuda, por ejemplo, a personas ancianas o a realizar compras colectivas para reducir en mínimo el número de visitas y evitar que, no sé, por ejemplo, los cajeros de un banco o de un supermercado se contagien. Luego la tendencia 7 que vemos es la de do it yourself, la que hemos también identificado como en aceleración. Esta tendencia de do it yourself, en resumen, es una tendencia en la cual las personas están, ya sea porque no hay productos en el mercado que satisfagan sus necesidades, están creando sus propias mascarillas, sus propios guantes, gel hidroalcohólicos, incluso haciéndose cortes de pelo ellos mismos o produciendo sus propios panes, productos y alimentos en casa, que es algo que a nosotros nos interesa mucho porque incluso también hemos identificado que de manera un poco menor una tendencia de granjas o granjas verticales que se están, digamos, construyendo en algunos barrios que hemos visto para satisfacer la demanda de alimento de una comunidad en particular y así eliminar, digamos, el riesgo o reducir el riesgo de contagio. Y la 8, que es casa y cuerpo como templos, en las que las personas, al estar retraídos en sus casas, surge como este cambio de esquema de valor en la que antes quizá no era importante tener una casa o una propiedad y era más importante viajar y salir y conocer y compartir con otras personas. Ahora vemos que las personas están cuidando mucho ese templo que tienen, que es el cuerpo y su hogar, y están como no permitiendo que agentes extraños entren, ¿no? Vemos que hay un culto al cuerpo, hay un interés muy alto por buscar recetas saludables, por buscar nuevos tipos de productos alimenticios que las personas puedan consumir para subir su sistema inmunológico, etc. Por cada uno de estos patrones de cambio, lo que hemos hecho es identificar todos esos cambios en los esquemas de valor, y además con esta metodología de investigación que les comentábamos, no solo identificamos estos patrones, sino que los cuantificamos. Los cuantificamos tanto por ejemplo, en volumen por país, para ver por país cuál es el nivel de adopción de cada una de estas nuevas tendencias que surgen, y también en aceleración para poder proyectar en los próximos de 3 a 6 meses, que es lo que podemos proyectar hoy en día con este entorno tan cambiante, cuál va a ser el nuevo nivel de adopción, si va a disminuir o va a incrementarse aún más, ¿no? Producto de estos 8 patrones de cambio hemos identificado estas dos dinámicas, digamos, incluso más macro, que son
Una, individualismo versus colectivismo. Vemos que muchos de estos patrones de cambio caen entre estas dos dinámicas. Y la otra también, que ya va más a nivel económico y a nivel gubernamental, es el de globalización y libre mercado. Países como Estados Unidos o algunos países de Europa que están defendiendo, digamos que la reactivación económica, y otros en los cuales están promoviendo medidas económicas intervencionistas y de orden y control, ¿no? Estas dos dinámicas a nosotros nos han graficado 4 escenarios alternativos, que van de, como les decía al comienzo, del utópico a lo distópico. Digamos que un escenario en el que continuamos con el mismo modelo económico le hemos llamado, bueno, un escenario de continuidad. Es un escenario en el que se reactiva la economía, pero no se implementan medidas sociales, no se implementan, ya sea por poca capacidad económica del país o por alguna dinámica política interna. Las personas, digamos, padecen un poco los estragos del desempleo, padecen los estragos de no poder acceder a un sistema sanitario, y vemos como una dinámica continuista no sería la más ideal, tanto a nivel industria y a nivel sociedad, ¿no? Vemos un nivel utópico de evolución del capitalismo a un capitalismo más colectivo, más comunitario, que es aquel en el cual se aprovecha la globalización y la interconexión de diferentes países, sociedades e incluso personas para innovar de manera abierta, para buscar soluciones, ya sea tanto vacunas o sea productos o servicios que ayuden, digamos, a sobrellevar la enfermedad o el coronavirus. Luego también vemos en 2 escenarios distópicos, vemos un resurgimiento de tendencias autoritarias, que le hemos puesto autoritarismo 2.0, y el 2.0 es porque algunos países están con el aprovechamiento de la data. Vemos que hay algunos que una tendencia en la que podrían, digamos, continuar con este control tecnológico o este mayor control tecnológico que tienen sobre la población ya para fines más partidarios o para fines más personales, ¿no? Entonces es un escenario en el que de manera populista gobiernos aprovechan este nuevo poder concedido, empiezan a cerrar mercados y empiezan a aislarse, y es un escenario en el que digamos, la Unión Europea o diferentes grupos de alianzas entre países empieza a temblar, ¿no? Como que surge este nuevo elevado patriotismo, como por ejemplo Estados Unidos. Y el último escenario, que es el más distópico de todos, que le hemos puesto de titular De vuelta a las tribus, este escenario lo hemos identificado por una serie de diferentes patrones, pero los más principales eran un resurgimiento de xenofobia o el de la inmunidad colectiva, o veíamos que hay como estos cambios en esquema de valor, por ejemplo, en el yo versus otros, en los cuales las personas digamos, ponían por encima sus necesidades versus las del resto, y se habla un poco de los fuertes versus los débiles, etc. Y un poco estirando esa conversación, esa dinámica que veíamos, llegamos a esta conclusión de que el escenario más distópico de todos, aunque puede ser que sea improbable, pero tampoco hay que descartarlo, es uno en el cual se vuelven a tribus mucho más cerradas, a tribus o grupos sociales en los cuales pues la raza o la salud, ahora estamos hablando de la condición física, prima por sobre el resto, y se intenta conservar un poco esto, ¿no? Estos son los 4 escenarios, digamos, macro que hemos identificado, sobre los cuales el resto de la presentación va a estar enfocado. Como les comenté, o sea, los datos que tenemos producto de la investigación nos permiten proyectar en los próximos 3 o 6 meses, siempre tomándolo con pinzas, previendo que pueden ocurrir otros factores que cambien todo esto de manera drástica, como puede ser que se encuentre la vacuna, como que no, como podría ser que exista una segunda o tercera oleada, como que no, etc. Según la información que tenemos actualmente, hemos diseñado este mapa de calor por cada uno de los patrones, y es como se lee esto, es cada uno de estos patrones, por ejemplo, yo versus el resto o cesión de libertades, hasta qué tipo de escenario está llevando al mundo, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo versus el resto, vemos que todos los cambios de esquema de valor a través de lo que nos dicen los datos y la aceleración de cada una de sus tendencias es que o nos mantienen un escenario de continuidad o nos empieza a arrastrar a uno más autoritario. En general, todo este mapa de calor
vemos que hay como dos grupos de patrones de cambio polarizantes. Uno que nos están arrastrando hacia el autoritarismo 2.0, no tanto hacia el de vuelta a las tribus, pero sí más hacia el autoritarismo, que son los patrones de yo versus el resto y el de cesión de libertades. Por otro lado, los dos patrones que nos llevan a este capitalismo más colectivo y comunitario son el de conciencia colectiva y progresismo social. Digamos que aún lo que vemos es que la balanza está más o menos estable, ligeramente inclinada hacia el autoritarismo 2.0, y los 4 patrones de cambio intermedios, que son transformación digital, diversificación económica, el hazlo tú mismo, do it yourself, y la casa y cuerpo como templos, son más neutros y juegan a favor de uno o el otro dependiendo de hacia dónde vaya la balanza. El mensaje clave aquí es entender que cada uno de estos patrones va a impactar cada país de manera distinta y cada región de manera distinta. El mundo no va a reaccionar a estos patrones de la misma manera, y producto de estos papers que vamos a seguir sacando a nivel industria y a nivel general, lo que vamos a hacer es identificar hacia dónde está yendo cada país con cada una de esas tendencias, hacia qué tipo de escenario estamos yendo más, ¿no? Bien, aquí retomo yo. Gracias, Steve. Bien, pues en base a este mapa de calor que veíamos antes, es lo que utilizamos como insumo para los siguientes marcos de pensamiento y de análisis que vamos a ver. Básicamente es este análisis de los horizontes. Como decía Tiffany y las slides anteriores, los próximos 6 meses serán determinantes. Y ese es el primer horizonte, ¿no?, que aparece en esta slide y que toma como insumo, como decía, ese mapa de calor de esos 8 patrones. Lo que vemos es una tendencia todavía ciertamente continuista. En la gráfica voy a pasar a explicarla muy rápidamente. Lo que pueden ver en el eje vertical es la disposición de los 4 escenarios que veíamos antes con Tiffany. Como ven, bueno, hemos marcado, para no perder la base de 2019 y primer trimestre de este año 2020, previo a la crisis provocada por la enfermedad, por el COVID-19, pues lo tenemos como referencia, ¿no? Y lo que vemos es que en el primer nivel, y aquí entra un poco el análisis sistémico, ¿no? Permítanme introducir este esquema, ¿no? Hay 3 niveles de estudio que están correlados entre sí. El de gobierno interno, que es el macro de todo el estudio que hemos realizado fundamentalmente. También hay un segundo nivel, que es el de industria, y un tercer nivel, que es el de consumidor. Esto es como en cualquier taxonomía o ontología en la naturaleza o en sistemas organizacionales o corporaciones, donde tienes diferentes niveles, ¿no? En la naturaleza pues tenemos árboles donde tienes un tronco y unas raíces, que serían el primer nivel. El segundo nivel son las ramas y el tercer nivel las hojas o flores. Pues es un poco esa misma aproximación analítica, ¿no?, en estos 3 niveles correlados. De tal modo que lo que hemos visto a partir de este primer análisis con los datos del primer mes y medio, casi 2 meses de pandemia, es que a nivel macro, social, político, económico, hemos retrocedido como sociedad a nivel global, planetaria, ¿no? Hemos retrocedido y empezamos a movernos hacia la polaridad distópica, pero todavía no suficientemente. Mantenemos cierto continuismo y nos adentramos en este autoritarismo 2.0, donde la digitalización, donde la vigilancia colectiva o ciudadana empieza a levantar ciertas señales, ¿no? Esto conecta con el siguiente nivel, el de industria, y donde sí que vemos una reducción o una consolidación de una bajada profunda tanto en industria como en consumo, ¿no? Los ejes que ven en el segundo y tercer nivel son importantes para el siguiente marco de análisis que vamos a ver. Lo voy introduciendo acá. El primer nivel de industria lo hemos mapeado en la dimensión de producción y oferta. Y hay 2 polaridades, ¿no?, desde la más reducida a la más diversa, por hacerlo simplista el análisis, ¿no? Y como vemos, pues las industrias a nivel agregado global, todas las industrias han bajado a una oferta y una producción también reducida, ¿no? Los principales drivers o los principales motivadores o fuerzas que nos mueven de un polo a otro en este eje de industria son fundamentalmente la digitalización y el poder de accesibilidad a productos y oferta de servicios en general de todas las industrias, ¿no? Habilitado por la digitalización, como decía, y por la movilidad ciudadana. En el eje de consumidor lo hemos analizado desde el punto de vista de esquema de toma de decisiones de consumo, de compra, ¿no? Desde un polo mucho más de una toma de decisión más laxa o más, digamos, irracional y motivado por las emociones humanas,
a una contracción como ha ocurrido durante este primer mes y medio de crisis, donde la toma de decisiones se basa en racionales de eficiencia o casi de supervivencia, ¿no? Tratando de proteger liquidez, tratando de proteger un posible contagio de los propios individuos, sus familiares, sus amigos y demás. En el siguiente horizonte, ya a partir de octubre de este año, y lo hemos determinado a partir de octubre, que es cuando creemos que ocurren varios hitos macro que son importantes destacar. Uno, que es que comienza el otoño y la estacionalidad o la gripe común va a convivir muy probablemente con el coronavirus y ejerce una fuerza importantísima de cambio, seguramente con nuevas señales y probablemente modificaciones en los patrones de cambio que antes disponíamos. Y estimamos que durará hasta abril de 2021, abril-mayo aproximadamente, que es cuando se cumple el año del inicio de la pandemia, ¿no? En un año donde hay ciertas incertidumbres que todavía no se han clarificado. En ese sentido, hacemos aquí un ejercicio de divergencia entre los posibles eventos que disparan una fuerza hacia la polaridad más utópica, hacia ese posible capitalismo comunitario. Pues si aparece un estudio que habilita o garantiza la viabilidad de la fabricación masiva de vacunas, muy probablemente a nivel macro y en el primer nivel restableceremos rápidamente un nivel parecido al del año 2019, con una recuperación, como hablan los expertos económicos, en formato V. Y esto provocará que a nivel de industria y consumo también haya una recuperación más lenta, porque el tejido industrial y el marco de la toma de decisión todavía no se habrá recuperado, porque acaban siendo dominados pues por el factor digitalización por un lado, y en el campo del consumo sobre todo por los campos emocionales del miedo y la ansiedad, luego lo veremos, que todavía no se habrán restituido del todo. Y en el campo o la perspectiva distópica, si no existe esa viabilidad de una vacuna o un fármaco paliativo, pues lo que provocará es una contracción todavía mayor de las economías mundiales y a nivel social. A nivel industria vemos cierta asimetría acá, porque lo que sí creemos es que durante este año 2020 la mayor parte de las industrias van a digitalizarse a marchas forzadas y probablemente consigan recuperar un poquito el campo que a nivel macro tracciona o le genera esa inercia negativa hacia la reducción de la producción y la oferta, ¿no? Y a nivel consumo todavía sí que es una tendencia negativa, y sobre todo por la parte macro, pues el consumidor seguirá tomando decisiones en esquema de eficiencia o supervivencia. Y un tercer horizonte, ya a partir de mayo del próximo año 2021, y hasta la primera mitad de esta década de 2020, de los años 20, lo que vemos es todavía mayor divergencia, ¿no? Pues desde la perspectiva utópica, si efectivamente se ha consolidado la viabilidad de esa vacuna y fármacos eficaces, trazabilidad de diagnóstico y de los individuos contagiados y de la población, pues evidentemente habrá un crecimiento bastante más fuerte, exponencial probablemente, no solo recuperando el nivel de 2019, sino incluso pues creciendo más allá de 2019, como se esperaría que a partir de quizá 2023, 2024, 2025 se llegara, ¿no? Y con un cambio de conciencia, con estos patrones de cambio que decíamos, la conciencia colectiva y de rediseño o de refundación del capitalismo, que en la anterior crisis económica no llegó a darse del todo. Y ahora esta crisis invita, o estamos viendo señales claramente de la sociedad que invitan a pensar en un capitalismo más comunitario o colectivo. De nuevo, aquí pues la inercia que genera lo macro afecta a la industria en el segundo nivel y al consumo, también elevándolos. Y en el campo o la perspectiva distópica, pues vemos como un evento que podría darse es que se consolida la no posibilidad de desarrollar una vacuna. Entra dentro de lo posible, de los futuros posibles, obviamente no de los preferibles, pero es por eso la perspectiva distópica. Y esto arrastraría también a industria y consumo también de forma asimétrica, porque seguimos pensando que el factor digitalización ayudará a contener un tanto esta concentración o esta constricción tanto de oferta como de consumo.
último marco de estudio o de análisis ya nos planteamos preguntas fundamentales de si vamos a ser capaces de recuperar el ayer, ¿no? Lo que ocurría antes de la crisis provocada por el coronavirus, ¿no? Aquí correlamos los dos ejes, tanto el de industria como el de consumidor, en estos cuadrantes. Y lo que veíamos antes como oferta, producción y demás, pues es las alternativas de industria, desde una oferta y unas alternativas, un esquema de alternativas de industria o de marcas reducida a una muy diversa y heterogénea. Y en el campo de decisiones de consumidor, pues unos racionales más estrictos basados en eficiencia o más laxos basados en emoción y experiencia, ¿no? Y hemos visto cómo hemos caminado abruptamente desde inicios de la epidemia en Asia y luego ya la pandemia, pues este recorrido hacia donde estamos hoy, ¿no? Este marco de pensamiento y de análisis lo hemos aplicado desde dos perspectivas, de nuevo. Primero, el mapa emocional de consumidor, basándonos en estudios de emociones humanas, que hay multitud de estudios públicos. Uno de los de referencia que nos gusta utilizar es el de Universo de Emociones de Dr. Vizquerra y Punset, que publicaron en el año 2015, que publican o detectan más de 300 emociones humanas en polaridades positivas y negativas, y lo utilizamos como insumo para aplicarlo a este análisis, ¿no? Y digamos que como macro emociones que dominan estos 4 cuadrantes que vemos acá, pues el miedo y la ansiedad es donde estamos parados hoy, donde el campo de la digitalización, afectando tanto a la industria o a la producción y la oferta, como a la toma de decisión o la accesibilidad desde parte del consumidor, pues domina el que todavía esté restringido o un consumo y unas industrias todavía no recuperadas, ¿no? A medida que la digitalización avanza y la movilidad ciudadana se libera o se levantan estos patrones o estas reglas de desescalada que estamos viendo hoy, por ejemplo en España, caminamos en el eje vertical, ¿no? Y eso provoca que los consumidores sientan más bien, pues todavía probablemente con escasez de liquidez, pero con un sentimiento de orgullo y valentía, pues salir a las calles a tratar de recuperar el día de ayer, ¿no? El pasado que teníamos, ¿no? Como sociedad y como humanos y animales sociales que somos, ¿no? Y tratando de acceder a esas alternativas de industria. En cambio, en el eje horizontal, como nos movemos desde el cuadrante de la izquierda abajo al de la derecha abajo, si la movilidad ciudadana no se consigue habilitar porque no conseguimos la trazabilidad necesaria de los diagnósticos, no hay una vacuna, no hay un fármaco, los consumidores terminarán por aceptar la situación, ¿no? Y están dominados por un sentimiento de nostalgia. Esto, obviamente, no es que provoque una laxitud en la toma de decisión, pero sí que puede haber ciertas reacciones irracionales que entran dentro de este campo un poco más amplio. Y, por supuesto, si recuperáramos el ayer con una digitalización ya consolidada tanto en industria y producción como en la accesibilidad desde el consumidor, y ahí existen tanto vacunas como fármacos, pues evidentemente la emoción dominante será la de liberación y felicidad. El otro marco o la otra perspectiva de análisis es desde qué pueden hacer las marcas en cada uno de estos cuadrantes y tratando de conectar con esas emociones humanas o de los consumidores. Evidentemente, pues ante el miedo y la ansiedad, las marcas, la estrategia macro que deben aplicar, y que hemos visto que ya hay muchas que lo han hecho, es la estrategia de la ayuda y el cuidado, ¿no? Pues proviendo de facilidades en las suscripciones o en los pagos, en el acceso a ciertos productos y demás. Si caminamos hacia el campo de la valentía y el orgullo, como decíamos antes, que es hacia arriba, en el cuadrante de arriba a la izquierda, las marcas tienen un rol de responsabilidad social corporativa acá que aplicar, ¿no? No solamente los gobiernos deben educar, sino también las marcas. Por al final, la accesibilidad a los servicios y productos, a medida que se diversifique y se amplíe, deben las marcas también tratar de ayudar a los consumidores a consumir de forma que ni se contagien ni contagien a otros, ¿no? Y así es como estamos viendo también, pues como en el campo de hostelería o de horeca, pues los bares y demás están tratando de empezar a colocar ciertas fronteras para poder restringir o limitar las posibilidades de contagio, y ahí hay un espacio donde las marcas también pueden ayudar a educar a cómo moverse en esos espacios que son cerrados, a los bares o en las terrazas de los bares y demás, ¿no? En el campo de todavía movilidad restringida y el campo emocional de
que decíamos antes de nostalgia y aceptación, pues a las marcas no les queda otra que tener, y también lo están haciendo. Y por último, pues si se recuperaran los niveles tanto de producción como de oferta y un acceso a la liquidez de parte del consumidor que levante esa confianza y esa, bueno, ante la presencia de un fármaco o una vacuna, pues volveríamos al cuadrante superior a la derecha y las marcas podrían de nuevo retomar las estrategias de provocación de experiencias, provocación emocional y demás, ¿no? En definitiva, nuestro análisis al final lo que va a estar haciendo en las próximas semanas y meses, industria por industria, es definir o vislumbrar dónde van a ir aterrizando cada uno de los futuros posibles, probables, preferibles y plausibles de cada una de las industrias, y unos posibles caminos que no tienen por qué ser líneas rectas, sino pueden ser, como ven en el diagrama, curvas, pueden ser en zigzag, pueden ser espirales, y podemos terminar por ir recorriendo diferentes estrategias que tengan que aplicar las marcas, porque el campo emocional del consumidor varíe muchísimo en relación al campo macro, ¿no? Y nada, por último, como aprendizajes, pues nada, solo 4 puntos grandes. Uno de los mensajes es: el futuro no solamente se proyecta, también se puede diseñar. Hay un rol activo que aplicar desde cualquier corporación, cualquier sistema, cualquier organización. Existen, como ven, 4 posibles escenarios de futuro que provienen de nuestros hallazgos y de los 8 patrones de cambio, y que caminan de forma divergente hacia un futuro utópico o uno distópico, y un rango amplísimo de posibles futuros entre medias de ambos extremos, ¿no? Y luego, por último, pues se requiere un pensamiento sistémico en estos 3 niveles que planteamos, y las interdependencias entre ellos, entre la parte más macro de gobierno, industria con consumidor, ¿no? Y ya por último, pues las marcas no tienen más que buscar la conexión con el consumidor, sobre todo por la lectura de su mapa emocional, de cómo se está sintiendo en cada momento, ¿no? Y así apalancarse de nuevo en la experiencia del cliente como vector de crecimiento. Y nada, hasta aquí. Vamos a pasar al coloquio. Espero que durante este tiempo hayan podido también subir preguntas. Si tienen interés en más detalle del estudio, se lo pueden descargar desde nuestra web, o pueden escribir a Teresa Martos, que es nuestra country manager, en la dirección que aparece en pantalla.